título de esta sesión, Poder dar o dar con poder, pues lo tuve que dividir para darlo en dos partes. Ya lo que la semana pasada hablé, usted va a poder verlo llegando a su casa, revisarlo. Y hoy quiero retomar la idea central y avanzar en el tema que estamos tratando. Sinceramente, creo que Dios nos diseñó y creo que Dios nos dio la capacidad para que podamos vivir libres de una mentalidad de no poder dar. Y no solamente estoy hablando de dinero, ¿ok? Cuando hablo de dar, estoy hablando de un concepto muy amplio. Creo que también Dios está interesado en que nosotros podamos descubrir que no solo se trata de poder dar, sino que se trata de aprender a dar con poder. Que lo que demos no solamente supla una necesidad, sino que lo que demos transforme, bendiga, levante, inspire y vaya y haga mucho más de lo que esperábamos. Y si tú en esta mañana o en esta temporada que estamos llevando en Zona Vertical, simplemente si tú crees que dar no es un tema importante para tu momento, porque quizá tú dices, oye Carlos, es que yo estoy pasando situaciones pues en las cuales necesito una respuesta. Tú vas a hablar de dar, pues como que no, o sea, no va con mi momento. Quizá esa sea tu mentalidad. O quizá tú digas, oye, este tema no es importante para las cuestiones del diario vivir. O quizá tú crees que dar no es importante y piensas que deberíamos de estar hablando de otros temas por las cuestiones que estamos pasando a lo mejor en este mundo y en este país, ¿no? Estamos pasando cosas muy duras, muy difíciles, el mundo está siendo sacudido y no es nada nuevo. Y a lo mejor tú dices, oye, deberíamos mejor de estar hablando, unirnos a una marcha o hacer algo, en vez de hablar de dar. Si tú piensas más o menos de esta manera, quiero decirte que quizá tienes un asunto que arreglar con Dios. Porque Dios resolvió todas las cosas que acabo de mencionar dando. Dios dio para resolver todo lo que acabo de mencionar. Tus situaciones personales, las situaciones sociales que vivimos, las situaciones tan conflictivas que nos rodean, nuestro diario vivir. Para resolver cada una de las cosas que tú y yo estamos pasando, Dios dio. Y si tú tienes conflicto con dar, necesitas arreglarte con Dios. Necesitas investigar un poco más y conocer que Dios dio para que tú y yo pudiéramos estar donde estamos ahora. Dios dio. Es una expresión que lo cambia todo. Si Dios no hubiera dado, nada hubiera sido transformado. Pero Dios dio. Y eso lo cambia todo. La expresión Dios dio revela su amor, su iniciativa y su intencionalidad. Toma la iniciativa de dar, aún sin que nosotros demos, y eso todos podemos dar testimonio de ello. Dios da, y cuando Dios da, revela amor. Es la naturaleza de Dios. Dar está en su corazón, dar está en su historia. Dar está plagado por toda la Biblia y no solamente cuestiones económicas. Él nos dio vida, Él nos dio salvación, Él nos dio propósito, Él nos dio dirección, Él nos dio provisión, Él nos dio gracia en la cruz, Él nos dio favor, Él nos dio oportunidad, Él nos dio una familia, Él nos dio lo que nos rodea el día de hoy, que podemos contar como cosas buenas. Él nos dio batallas que nos cambiaron. Él nos dio lo que nos ha fortalecido y lo que nos ha forjado. Juan 3:16. Pues Dios amó tanto al mundo que dio. No intentó, dio a su único hijo. Romanos 8:32. Si Dios no se guardó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros,
¿cómo no nos dará también con Él todas las demás cosas? Génesis 2:7. Entonces Dios sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre fue. Santiago 1:17. Todo lo que es bueno, todo lo que es perfecto, desciende a nosotros de parte de Dios. Salmos 84:11. El Señor da gracia y gloria. El Señor no negará ningún bien. Salmo 29:11. El Señor da fuerza a su pueblo. El Señor nos bendice con paz. Ezequiel 36:26. Les daré un corazón nuevo y les pondré un espíritu nuevo y recto dentro de ustedes. Juan 14:27. Les dejo un regalo, paz en la mente, paz que permanece. Proverbios 2:6. El Señor concede, el Señor da sabiduría de su boca. De Él proviene el saber y la inteligencia. Éxodo 33:14. El Señor le respondió a Moisés: yo mismo iré contigo y te daré descanso. Dios se da a sí mismo, nos ha dado su presencia. Salmo 37:4. Deleítate en el Señor, porque a Él le gusta conceder, dar los deseos del corazón. Hechos 17:25. Él mismo da vida y aliento a todo ser, y satisface cada necesidad. Él es el dador de la vida, el dador de la palabra, el dador de Cristo, el dador de la salvación, el dador de la gracia abundante, dador de paz, dador de sabiduría, dador de fuerza, dador de propósito, dador de provisión, dador de descanso, dador, por si fuera poco, del Espíritu Santo. Dios da. Y si nosotros tenemos problema con el concepto de dar, quizá es porque conocemos a otro Dios, pero no al Dios de la Biblia. Porque el Dios de la Biblia da, es su naturaleza. No hay retención en Él, no hay miseria en Él, no hay nada Él que haya retenido para derramarlo sobre nosotros. Y poniendo esta base, quiero compartir 3 cosas que la semana pasada no hablé, para que podamos nosotros ingresar en esos territorios y podamos dejar atrás la mentalidad de no puedo dar, y podamos también combatir la mentalidad de doy porque puedo, y podamos entrar en los territorios de dar con poder. Si nosotros supiéramos dar más, muchas cosas se resolverían si nosotros fuéramos como Dios. Uy, tan perfecto. No, trata de imitarlo en el dar. Por ejemplo, ¿qué tanto estamos dando de nuestro tiempo a nuestros hijos, a tu esposa, a tu esposo? ¿Qué tanto estamos dando de otro tipo de cosas en nuestra vida? Porque Dios da gracia. Nadie más le va a dar gracia a tu familia que tú, créeme. ¿Qué tanto estamos dando de lo recibido de su mano? No solo dinero. ¿Cuánta paciencia estás dando? ¿Cuánta gracia? ¿Cuánto favor? ¿Qué tan intencionales somos para dar de aquello que hemos recibido? ¿Qué tan intencionales somos en este sentido? Hay 3 cosas que me gustaría que pudiéramos aprender hoy para dar con poder. Punto número 1. Damos con poder cuando honrar es un asunto personal. Lo voy a explicar. David lo dijo de una forma tan clara que nadie lo puede mejorar y nadie lo puede suavizar tampoco como lo dijo. Te voy a pedir que abras tu Biblia en 2 libro de Samuel 24:24. No ofreceré al Señor mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Palabras de David. ¿Qué está pasando ahí? David quiere levantar un altar para detener una plaga que viene al pueblo y que lo merecían, Era algo que venía de parte de Dios para tratarlos. Aruna, que era un hombre muy rico, ofrece regalar el terreno, ofrece regalar
la leña y los animales para el sacrificio. Le dice a David: no te preocupes, David, yo voy a ponerte todo lo que tú necesitas para honrar al Señor. ¿Qué harías tú? A ver, estás tú en esa situación, ¿no? Y llegan y te dicen: a ver, tú no te preocupes de nada, yo voy a poner todo lo que Dios te está pidiendo para honrarlo. Sin embargo, el rey rechaza la oferta fácil, porque él tiene una convicción. David tiene una convicción: honrar a Dios es un asunto personal. Es decir, muchos viven en el reino de Dios gracias a lo que otros dan. Es como si fuéramos a comer a restaurantes y dejáramos que solo uno pagara y los demás nos vamos corriendo. Ahora, a ver, ya como que me desvié, ya nos dio risita y todo, pero escúchame bien la actitud de David. A ver, David dice: yo tengo la responsabilidad de ofrecer este holocausto. Sí, Dios me da a mí esa responsabilidad. Viene alguien y me dice: no te preocupes, yo pongo todo. Él tenía dos opciones: decir, qué fácil que otros hagan mi trabajo, o no, espérame, la honra para mí es un asunto personal. No voy a dar nada que no me cueste a mí. Qué impráctico o qué real, qué honesto o qué tonto. ¿Cómo calificarías a David? Es más, muchos viven en un hogar, en una familia, gracias a lo que otros hacen, pero la honra es personal. Muchas cosas a lo mejor se sostienen en tu hogar porque tu esposa ora, y no tenemos el corazón de David para decir: no, mi amor, espérame, o sea, es mi responsabilidad, también tuya, pero no me quiero sentir tan cómodo con que otros hagan o den lo que a mí me toca dar. Y David dice: no, Señor, tienes todo, tienes una buena intención, no te juzgo, pero este asunto es un asunto personal. No voy a dejar que alguien más dé lo que a mí me toca dar, porque cuando tú dejas de dar lo que a ti te toca dar, alguien más va a venir a darlo y quizás se quede con lo que era tuyo. Muchos viven en el reino de Dios gracias a lo que otros dan, pero la honra es personal, y eso nos lo enseña David. Hay ofrendas que son una limosna envuelta en religiosidad, pero hay ofrendas que son un sacrificio personal envuelto en honra y en obediencia a Dios. Y David prefirió este camino. Ya estaba todo listo, no tenía que hacer más nada, no tenía que gastar. Sin embargo dijo: no puedo ofrecer algo que a mí no me implique costo personal, porque la honra es personal. Yo quiero dársela a Dios personalmente. No quiero ser de los que participan gracias a lo que otros dan. La fe no es dar desde la comodidad. No funciona así. Es más, no sería fe. La fe es dar desde la convicción, y no desde la convicción general, sino desde la convicción propia. Voy a tomar mi responsabilidad y voy a enseñar que no soy un presumido, ni un sangrón, ni alguien que está excluyendo a los demás de dar, pero quiero tomar mi lugar para honrar al Señor. Y creo que nosotros vamos a empezar a dar con poder cuando hagamos de la honra a Dios, la honra a nuestra familia, la honra a la iglesia, la honra a la sociedad, cuando hagamos de eso un asunto personal. El segundo punto que quiero compartir con ustedes es que damos con poder cuando reconocemos que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. Cuando entendemos que Dios no nos debe nada, entonces empezamos a dar con poder, porque estamos libres. Segunda carta a Pedro, capítulo 1, versículo 3. Lo voy a leer en dos versiones y voy a empezar con la versión más común, la Reina Valera 1960. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Y empieza a decir ahí: podemos vivir de esta manera. Y describe cómo vive un creyente. Pero esta sentencia, esta frase es poderosísima, porque deja claro, número uno, que Dios nos dio todo lo que necesitamos para la vida en dos aspectos: para la vida natural,
Eso se refiere cuando dice para la vida, y para la vida espiritual. A eso se refiere cuando dice la piedad. Son dos aspectos enormes de nuestra existencia. Y Dios ya nos dio todo lo que necesitábamos para estas dos cosas. Quiero que lo entiendas de esta manera. ¿Para qué eres bueno en tu vida? Sin que te lo hayan enseñado en la universidad, sin que te lo hayan enseñado en un oficio. O sea, tú, ¿para qué eres bueno? Yo no sabía, lo descubrí cuando llegué a la iglesia. Y un día me dijeron, prenda esa computadora y haga un boletín para la iglesia. ¿Sabes cuándo había aprendido una computadora yo? Nunca. ¿Cuándo había diseñado un boletín para la iglesia? Jamás. La persona que me dijo esto, no sé en qué estaba pensando. Me dijo, hay un programa ahí que se llama Corel Draw, número 3, versión 3. Ábralo y ahí le va a decir qué tiene que hacer. No me dijo nada el programa, en absoluto. No sabía nada, en serio. Pero lo aprendí, empecé a hacer algo, empecé a descubrir, no solo descubrir qué había en la computadora, sino descubrir que en mí había algo que se llama creatividad. Y a partir de ahí estalló algo en mí. Y me di cuenta que era bueno para eso. Años después que leo esta palabra, bueno, luego viví de eso mucho tiempo. Ya no puedo ahorita como tener una agencia de diseño o así, porque tengo más trabajo de la iglesia, que de todas maneras todo el don creativo que tengo yo lo invierto en la iglesia. Pero yo me di cuenta que ese don yo lo traía. A mí no me llevaron a la universidad a estudiar diseño gráfico. Sin embargo, me pagaban para contratar diseñadores gráficos egresados. Y eso fue gracias a que Dios me dio un don para la vida, un don para lo natural. Quiero preguntarte, ¿tú para qué eres bueno? Uno te das cuenta, ya estás tarde, necesitas descubrirlo. Métele, descubre, investiga. O sea, Dios te dio algo, eres bueno para algo. Hay personas que han descubierto esto y lo han superpotencializado. Hay gente que lo ha descubierto a lo mejor, o hay gente que, no me dejarás mentir, se graduó de algo para lo cual no es bueno ni quería estudiarlo. Nunca nadie les dijo. El otro día platicaba con unas personas sobre una familia que estuvo en Europa y que le dijeron a sus hijos, gente que está desde las primarias observando, y le dijo, oye, este chico es bueno, tiene este perfil, y esta chica tiene este perfil. O sea, no estaban en la escuela ahí nomás para ver cómo salían en español y en el examen, sino los están observando. Este tiene estas características y habilidades. Este puede ser un buen carpintero, este puede ser un buen físico, este puede ser. Hay gente que está visorando eso en los niños. Y ¿sabes qué increíble? Porque ahí, por eso descubren de repente a alguien cuya pasión es el fútbol. Y tienes una estrella a los 17 años, 16 años jugando la Champions League, o sea, con un nivel impresionante. ¿Por qué? Porque alguien está visionando sobre sus vidas para descubrir un talento. Y ese talento, ¿de dónde viene? Dice la Biblia que Dios se ocupó de darnos todas las cosas que pertenecen a la vida natural y a la vida espiritual. Dime, ¿Dios te debe algo para que tú puedas tener acceso a Él? ¿Dios no nos ha revelado algo para que no podamos tener acceso a Él? O sea, Dios sigue oculto. O sea, Dios no nos ha hablado. O sea, Dios no se ha presentado delante de nosotros. O sea, Dios no ha derramado su espíritu, no ha abierto su palabra, no ha tomado nuestra propia carnalidad para venir y habitar entre nosotros. O sea, nos dio ya todo lo que necesitamos para la vida espiritual. Porque no solamente traes dones para la vida natural, traes dones para la vida espiritual. Yo jamás di una clase en la escuela de que pasa y habla. Yo tartamudeaba. Y esto y tal. Y cuando llego acá me doy cuenta que hay un don en mi vida.
No me llevaron a la escuela de predicadores, no me llevaron a la escuela de, a ver, tú aquí vas a aprender. Aprendí de hombres que han sido de una bendición grande para mi vida. Pero hay dones que Dios ya nos dio. Eres bueno para orar, o para dar, o para servir, o para hablar, o para compartir, o para abrazar, o para sonreír. Pero Dios te ha dado un don, no te debe nada. Por eso te digo que nosotros vamos a dar con poder cuando reconozcamos que Dios no nos debe nada, que Dios ya nos dio todo lo que necesitamos. La traducción, o la Nueva Traducción Viviente, este mismo pasaje dice: por su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Por eso, insisto, ¿tienes problemas con dar? Probablemente no conoces al Dios de la Biblia. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. ¿Para qué eres bueno? ¿Para qué eres buena? En lo natural y en lo espiritual. Nada de que no, es que yo no, yo soy la excepción, soy una desgracia. Créeme que no. Quizá tú quieres escoger esa parte en tu vida, pero Dios no te diseñó así. Es decir, estamos completos. Y cuando estamos completos, no damos desde la capacidad, damos desde el poder que nos equipó. Conozco mucha gente que tiene un don. Conozco gente que estudió una cosa, se dedica a otra y es exitoso porque su don está actuando. El don que Dios le dio. Ahora hay gente muy afortunada que Dios le dio un don y luego estudió sobre eso y ¡fum! Se potencializó. Aún más, no obligues a tus hijos a estudiar lo que tú querías ser. No vacíes tus frustraciones en ellos. Mejor enséñales a descubrir cuáles son los dones que Dios les dio. Pero pues si tú ni los conoces, imagínate cómo va a estar la cosa. Estamos completos porque Dios no nos debe nada. Y no damos entonces desde la capacidad, sino damos desde el poder con el cual nos equipó. No es nuestra fuerza, no es nuestro cálculo, no es nuestra inteligencia, es su poder que nos habilita, nos equipa y nos respalda para la vida. Cuando entendemos que tenemos esto, entonces no doy la ofrenda, no doy amor, no doy gracia, no doy favor desde mi capacidad. Cuando doy desde mi capacidad, lo que dé es limitado. Pero cuando doy desde el poder con el cual Dios me equipó, se abren los cielos. Se abren los cielos sobre tu familia, sobre tu vida, sobre personas a tu alrededor. Cuando das desde el poder que te equipa y no desde la capacidad que estás esperando para producir. Ahora, otra cosa muy cierta, y de ahí voy a saltar al tercer punto. Dios nunca pide lo que Él no ha puesto primero en tus manos. Porque es justo Él. No va a venir a ser un tirano y denme todo. Hay pastores tiranos, sí los hay. Tú tienes que dar, no traigo, pues trae el celular o las joyas, las llaves del carro, derrámalas aquí con todo tu corazón. Dios nunca pide lo que Él no ha puesto primero en tu mano. Cuando doy solo desde mis cálculos, limito mi obediencia a mis números. Pero cuando doy desde el Espíritu, mi generosidad toca la eternidad. Ahí la ofrenda o el dar deja de ser una transacción para convertirse en una revelación en nuestras vidas. Y quiero ir al punto 3 y final. Damos con poder cuando reconocemos que lo que damos solo es una parte de lo que hemos recibido. Primer libro de Crónicas 29:14, en la Nueva Traducción Viviente, dice: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para que podamos darte algo a ti? ¿Ves la claridad que tenía David en su manera de ver el dar? Él sabía qué clase de Dios estaba frente a él. Por eso dice: ¿quién soy? ¿Quién es este pueblo para que podamos darte a ti? O sea, David está diciendo: realmente lo que vamos a hacer no es darte, es devolverte. No vamos a darte, porque cuando damos nosotros nos ponemos en la altura para dar. Por eso David dice: no, ¿quién soy?
¿Quién es este pueblo? No podemos darte a ti, porque todo lo que tenemos ha venido de ti y solo te devolvemos lo que tú primero nos diste. Cuando nosotros reconocemos que lo que damos solo es una parte de lo recibido, entonces estamos dando con poder. Cuando reconocemos que lo que damos, que el amor que damos, la paciencia que damos, la gracia que damos, la ofrenda que damos, lo que sea que demos, cuando reconocemos que eso solo es una parte de lo que nosotros hemos recibido de Dios, dejamos de ser míseros en repartirlo. Es que no merece que lo perdone. Es que no merece otra oportunidad. ¿Quién eres tú y quién soy yo para decir eso? Si cuando le damos una oportunidad a alguien, solo es un pedacito de las miles de oportunidades que Dios te ha dado a ti. Todo lo que damos, primero lo recibimos. Esta mentalidad cambia todo el concepto de ofrecer. David prepara a Israel para construir el templo. Eso es lo que van a hacer. Ahora, David sabe que él no lo hará. Dios ya le había dicho, tú no, tus manos están llenas de sangre. Había sido un hombre conforme a su corazón, pero como nosotros, Dios nos hizo conforme a su corazón y somos personas que Él diseñó conforme a su corazón, pero fallamos todos los días y tiene consecuencias. A veces no lo vemos, pero aquí Dios habla con David y le dice, tú no vas a construir el templo, lo hará tu hijo. Pero David no cede sus ganas de honrar al Señor, sembrando de lo suyo. Ni eso le quitó la responsabilidad de decir, ok, yo no voy a participar en esa gran obra, pero voy a hacer lo que a mí me corresponde hacer. Vuelve a tomar la misma actitud. Vuelve a tomar la misma actitud que vimos al inicio. Él no lo hará, pero él decide honrar al Señor sembrando de su propio tesoro. Porque eso es lo que expresa. Cuando lees todo este pasaje te das cuenta que dice, yo de mi propio dinero voy a dar esto, y voy a dar esto, y voy a dar esto. Y cuando él empieza a hacer eso, el pueblo responde con una ofrenda masiva para la construcción. David sabía una cosa, que Dios es Dios y toma sus decisiones, primero. Segundo, que Dios no es un mendigo celestial pidiendo, que Dios es la fuente de todo lo que hemos recibido. Él lo sabía con claridad. Él es la fuente de todo lo que yo tengo y de todo lo que yo poseo. Por lo tanto, lo que voy a soltar solo es una parte de lo que he recibido. Él da, nosotros administramos y devolvemos. No nos está quitando nada. El hombre de fe, escucha esto por favor, no mira su propia mano para dar. El hombre de fe mira la mano del Dios que le ha provisto todo lo que tiene para poder dar. Si yo veo mi mano, digo, pues es que no, mi mano no me alcanza, mi mano es complicado. Si yo pongo mi vista solo en lo natural, voy a condenar mi dádiva. Pero cuando yo pongo mi vista en la mano del Dios que ha provisto todo lo que tengo, entonces entiendo que puedo dar con poder, que puedo dar en todos los aspectos de mi vida. Y eso trata con el orgullo, eso trata con la autocomplacencia y con la mentalidad de doy porque puedo. Charles Spurgeon decía que esas son las matemáticas del cielo. ¿Cuáles son las matemáticas del cielo? Decía, nadie puede ser más generoso que Dios. Se acabó. Nadie puede ser más generoso que Dios. Él amó primero, Él perdonó primero, Él restauró primero, Él vino primero, Él me buscó primero antes que yo lo buscara. Él me amó, Él se entregó, Él lo hizo primero. Nadie puede ser más generoso que Dios. Él siempre va primero, siempre va primero. Por eso dar con poder no duele. Para quien entiende esto, más bien produce gozo, porque sabemos que cada semilla salió de la mano del mismo Dios para sembrarse en mi vida, que yo pueda cosechar, administrar y devolver. Cuando la iglesia, cuando la familia, cuando las personas entendemos esto,
desaparece la queja. Cuando entiendes, Dios dio, yo administro y reparto, y lo que doy solo es una parte de todo lo que recibí, entonces la queja empieza a perder poder en tu vida. Porque te das cuenta que nadie pierde cuando da a Dios. Nadie pierde cuando da a Dios. De hecho, todos ganaron algo por lo cual están dando a Dios. Y no solo implica el dinero que va en el sobre, implica lo que sucedió en el entorno, implica el corazón con el cual estás preparando esa ofrenda, implica la batalla que quizá tuviste para hacerlo. Nadie pierde cuando da a Dios. Todos ganaron algo y solo devuelven con gratitud lo que Él ya puso en sus manos. Cuando yo mando en el corazón, regularmente doy lo que sobra en Él. Cuando Cristo gobierna mi corazón, doy lo que le honra a Él. No solo dinero. Cuando yo mando en mi corazón, doy el amor que me sobra, doy la paciencia que me sobra, doy la gracia que me sobra, doy la oportunidad que me sobra. Pero cuando Cristo gobierna mi corazón, doy el amor que lo honra a Él, doy el favor que lo honra a Él, doy la gracia que lo honra a Él, doy lo que le honra. Y no lo doy porque puedo darlo, lo doy por el poder con el cual Él me equipó para hacerlo. Cuando tú honras con obediencia a tu familia, tu entorno, tu lugar de trabajo, tu iglesia, tu sociedad, cuando tú honras con obediencia, el cielo responde con abundancia. No damos porque podemos, damos porque Él nos empoderó para hacerlo. Quizá lo que tú das hoy está construyendo el piso de tus generaciones. Quizá lo que tú das hoy está construyendo salvación para personas que ni siquiera conoces. No olvides esto como iglesia. Como iglesia honramos con obediencia. Y entonces el cielo responde con abundancia.